Comenzamos. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos. Les saluda de nuevo Claudia Palacios. Estamos ya en Mejor Hablemos hoy para conversar sobre una noticia que nos tiene muy golpeados a los periodistas del continente entero y por la que expresamos nuestra solidaridad especialmente con los colegas ecuatorianos y especialmente con todas esas personas, ese equipo humano que hace parte del diario El Comercio de Ecuador. Estoy hablando del asesinato cruel de Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra. Estamos en comunicación con Gonzalo Ruiz, quien es el subdirector del Grupo El Comercio y nos acompaña desde Quito. Gonzalo, bienvenido, gracias por aceptar esta comunicación y toda nuestra solidaridad. Claudia, muy buenas noches. Saludos a la amable teleaudiencia. Realmente una noticia de las que nunca queremos contar y menos cuando se trata también de una noticia que golpea casa adentro al periodismo ecuatoriano y por supuesto a diario El Comercio. Estoy para responder las inquietudes que tengas, amiga Claudia. Gracias, Gonzalo. En el momento de grabar esta entrevista se está llevando a cabo una reunión binacional entre la canciller, ministros de defensa de ambos países. No conocemos en este momento los resultados, pero ¿qué es lo que ustedes esperan, ya no solamente como periodistas, sino como víctimas de este hecho violento? ¿Qué es lo que ustedes esperan en materia de las acciones binacionales? Uno, para que estas cosas no sigan pasando en el Ecuador. Dos, para poder seguir haciendo un ejercicio periodístico con las garantías que se deben tener. Por supuesto, más allá de los aspectos declarativos, esperamos hoy, como esperábamos antes y esperamos de hoy en adelante, acciones certeras, inteligentes, suficientes, contundentes para la lucha contra este mal tremendo que atraviesa nuestra región y nuestros dos países. La reunión del viernes pasado con el ministro Villegas, el alto mando policial y militar colombiano aquí, y esta que es continuación de esa, deben procurar acciones efectivas, por supuesto con todo el esfuerzo que demanda el respeto a la vida de la gente. No me refiero solamente de mis compañeros, cuyo luto y dolor llevamos con sincero pesar todos quienes estamos en el Ecuador con una respuesta unánime formidable de la opinión pública, sino por el respeto a la vida de la gente que está sufriendo desde hace muchos años los rigores de una violencia que no la buscaron, que les llegó y que les atraviesa. Y en ese sentido pensamos que es obligación de ambos gobiernos, del gobierno de Colombia y del gobierno de Ecuador, hacer una lucha sostenida, suficiente y contundente para acabar con este mal que es una plaga en esta parte del continente. Gonzalo, ¿qué tipo de medidas exactamente son las que ustedes llaman medidas inteligentes y certeras? Porque en Colombia, que hemos vivido el conflicto y específicamente con las FARC, con las guerrillas, que tienen el mismo accionar de lo que está pasando ahorita en la frontera con Ecuador, pues lo que digamos, la discusión siempre ha sido si aplicar todo el uso de la fuerza o hacer unas acciones de atención a esas poblaciones vulnerables para que no haya nadie que se quiera ir reclutado por una guerrilla, atender las necesidades básicas de las poblaciones de estos corredores de narcotráfico. ¿Cómo lo están viendo ustedes desde Ecuador? ¿Ustedes quieren acciones de fuerza, acciones sociales? ¿Qué creen que puede ser realmente la solución? A ver, Claudia, no creo que son excluyentes ambas. Las acciones de fuerza son necesarias cuando hay grupos violentos que se manifiestan como lo han hecho estos, sembrando dolor, muerte, actos terroristas en el último mes y algo en el Ecuador, casi 2 meses, pero también lo otro que es lo de fondo, lo que tú acabas de comentar, que es la construcción de un tejido social suficiente, que dé a los pobladores de zonas que son socialmente deprimidas actividades que cumplir, acciones productivas para procurarse los recursos y que de algún modo no tengan que volcarse o al silencio por el miedo o por necesidad a ser de alguna manera cómplices de los grupos violentos que trafican con drogas. Eso es muy importante, pero no solamente el tejido social, la institucionalidad, que en estas zonas vulnerables, desprotegidas, copadas de diversos grupos violentos
en el sur de Colombia y que han traspasado para ciertas operaciones al Ecuador, haya suficiente atención en salud pública, haya educación y haya sobre todo seguridad para que puedan garantizar la libre circulación y todas las condiciones que la gente merece. Eso es lo elemental. Las acciones de carácter militar, si quieres, o de seguridad, por ejemplo, para la destrucción de los plantíos de droga o por la intercepción de las comunicaciones de los grupos clandestinos que están operando, y como todos sabemos hay violencias cruzadas, algunos carteles de droga, grupos residuales de la guerrilla de las FARC y también algunas acciones de lo que tenemos entendido por la información que se publica en Colombia de un grupo insurgente que todavía está en pleno proceso de paz, el Ejército de Liberación Nacional, en diálogos de paz, pero que a la vez en algunos de esos frentes, en el sur, en el departamento de Nariño, trafican con droga. La acción de los militares debe ser coordinada y desde luego debe detectarse toda actividad ilícita para tratar de romper estos corredores de la droga. Unos, sí, instalados en Colombia, pero otros que también de algún modo atraviesan ríos ecuatorianos o pueden permear en lo que el presidente Lenín Moreno decía la semana pasada, una zona, primero muy difícil por la vulnerabilidad del territorio, por lo sinuoso de los ríos, de la topografía y la selva, pero también con lo que ha sido una especie de permisividad institucional, o por lo menos querer ponernos una venda en los ojos ante una realidad que nos está azotando, no de hoy, no de enero cuando empezaron los actos terroristas, no solamente desde el secuestro de nuestros compañeros y su trágica muerte, sino desde hace muchos años. De eso quiero preguntar ahora, Gonzalo, porque parecía esta como una situación dormida y en los análisis que uno lee en los periódicos ecuatorianos y colombianos, pues básicamente se llega a la conclusión de que todas las autoridades sabían qué estaban pasando, algunos llegan al punto de decir que esto se debe a la permisividad del gobierno de Rafael Correa por tantos años que estuvo en el poder, otros sencillamente dicen, no, pues convivíamos con esto, mientras no hubiera muertos no pasaba nada, pero ustedes como medio de comunicación, ¿cómo lo ven? ¿De quién es la culpa? ¿Qué se pudo hacer y no se hizo y en manos de quién estaba? A ver, es difícil determinar culpabilidades, pero sí decir todo lo que se ha hecho y lo que los medios de comunicación ecuatorianos, y no estoy hablando solamente como Diario El Comercio, he trabajado, como tú sabes, Claudia, en varios medios de televisión, de radio durante mucho tiempo, todos esos medios y el comercio también, y especialmente el comercio, han dado testimonio en esas zonas vulnerables y complicadas, zonas calientes, de lo que allí ocurre hace muchísimos años. Recordaba el otro día en una columna en Diario El Comercio que, por ejemplo, en la época del presidente Jaime Roldós, estamos hablando del retorno a la democracia o a los gobiernos civiles en el Ecuador a finales de los años 70, ya una columna guerrillera traspasó y estuvo en la zona de Esmeraldas. Recordamos, por supuesto, el bombardeo de Angostura y la muerte de alias Raúl Reyes, uno de los comandantes de las FARC, hace, varios años ya, 8, tal vez un poco más. Recordamos decenas de enfrentamientos que han tenido soldados ecuatorianos con grupos rebeldes, insurgentes, guerrilleros en las zonas cercanas y la penetración por diversas formas, no solamente de narcotraficantes y de insurgentes, sino de otro tipo de grupos. Revisábamos el fin de semana a propósito de esto para preguntarnos nosotros mismos, y es bueno que nos preguntemos qué ha hecho la prensa ecuatoriana para denunciar esto, las decenas, y yo te diría centenas, a lo mejor más de 2 centenas de artículos de coberturas especiales en las zonas de Sucumbíos, que es la que linda con el Putumayo, las zonas adyacentes, también en esta zona de la provincia de Esmeraldas, que es la que hace frontera con Nariño, donde está, su capital Esmeraldas, pero San Lorenzo, zona muy complicada, donde estalló el primer artefacto terrorista contra un cuartel de policía en enero. Mataje mismo, El Pan, Borbón, donde se han producido todos estos actos. Desde hace muchos años, distintos grupos periodísticos del comercio, entre ellos nuestros compañeros a los que hoy extrañamos porque han caído en el ejercicio cabal de su comprensión para contar cuál era la vida de la gente y la realidad
de orden público que vivía en esa zona han registrado el tema. Lo han dicho en voz alta. Hemos publicado decenas, te digo, Claudia, centenas de páginas. ¿Y qué ha pasado con esos reportajes, Gonzalo? ¿Qué respuesta han tenido de parte de las autoridades? O han caído en saco roto, como se dice popularmente. Bueno, yo creo que lo primero que sucede es que la gente está informada. La opinión pública lo sabe. Decenas de reportajes también de televisión, que tú sabes que tienen un gran impacto, no solamente los de la prensa escrita, y siempre pidiendo explicaciones. No siempre las explicaciones han sido las más satisfactorias. Hace varios meses, cuando hablábamos de todo el tema de las consecuencias de la firma de los acuerdos de paz con las FARC, sabíamos que iba a tener un pequeño rebrote. Las propias autoridades decían, estamos reforzando los cuerpos de seguridad, de policía, de Fuerzas Armadas en la zona, pero por lo visto los resultados no son fáciles de calibrar. Tú bien mencionabas al inicio del programa, Claudia, las dificultades que ha tenido Colombia en esta larga lucha contra los violentos de todo orden, que ha costado muchas y dolorosas vidas humanas y que no es cosa fácil. Es decir, bien me preguntabas cómo hay que responder, cómo puede ser esa contundencia. Yo creo que el intercambio de información, el apelar a las condiciones indispensables de la paz es el primer argumento, porque para vivir en democracia se requiere paz, para vivir en democracia se requiere desarrollo, se requiere condiciones mínimas de seguridad. Y hay que seguir construyendo eso. Y ahí sí el intercambio de información entre los gobiernos de Ecuador y Colombia. Estamos conscientes que en Colombia se está viviendo un proceso electoral y habrá un cambio de gobierno en breve. Ese intercambio de información y respeto también a lo que ocurre en uno y otro lado de la frontera es algo importante. No pensar que es un problema solo de Colombia o allá del Ecuador, como se dijo lamentablemente en estos días. Es un problema complejo. Sabemos los ecuatorianos que no se ha originado en el Ecuador, pero que ha permeado lamentablemente en distintas acciones. Y por eso es que el trabajo conjunto es importante. El periodismo alcanza hasta donde alcanza. Exigir a los poderes públicos, mostrando la realidad y contando la realidad de la gente, lo que se piensa que se debe hacer. Pero que quienes tienen en sus manos el poder político y, por supuesto, el poder militar y la obligación de garantizar la vida de la gente, son quienes tienen que dar las respuestas a esta hora. Gonzalo, a propósito de lo que estabas mencionando ahora, esas declaraciones de si fue de tal lado de la frontera o del otro, de si Guacho es ecuatoriano o es colombiano, y viniendo de quienes representan la más alta dignidad del país, pues se viene un proceso muy difícil que no sabemos cuánto va a durar. Este mediodía el narcotraficante Guacho sacó un comunicado diciendo que no había condiciones para garantizar la entrega de los cuerpos, y esto puede ser no solamente muy doloroso, sino que atenta contra la propia dignidad de nuestros colegas. En ese sentido, ustedes como diario El Comercio, ¿qué acciones van a tomar, qué exigencias están haciendo para que este proceso que se viene no solamente sea lo más corto posible, sino lo más digno y respetuoso? ¿Qué exigen? Punto número 1, Claudia. En el Ecuador no se tiene información cabal de que esas versiones del supuesto alias Guacho que han llegado o no han llegado sean reales. No tenemos manera de comprobarlo porque el Ecuador no ha tenido, y el comercio menos, por supuesto, ningún contacto con este efectivo narcoterrorista, ¿no es cierto? No lo sabemos. Se han pedido en un momento determinado despejar una zona para entregar los cuerpos de nuestros compañeros. No lo sabemos. Se ha oído algunas cosas en estas últimas horas, bastante confusas, por cierto. El primer tema sería ese, no lo sabemos, no tenemos suficiente información, si es que la hay, y la verificación de eso tú sabes que es compleja. Segundo, por supuesto, pedir la inmediata devolución de los cuerpos, exigirla a las autoridades de Colombia si en efecto la operación se llevó adelante allá, y por supuesto a las autoridades de Ecuador que hagan todas las gestiones posibles para tratar de que los cuerpos de nuestros compañeros puedan llegar a casa de sus familiares para descansar en paz, que es lo menos que merece una vida humana después de la tragedia que llevamos viviendo aquí en el Ecuador desde el día 26 de marzo, en el caso de nuestros compañeros secuestrados primero y luego ultrajados hasta quitarles la vida.
Gonzalo, para ir a comerciales, quisiera que usted hiciera un pequeño recuerdo, nos compartiera algo de cada uno de ellos, de Javier, de Paul, de Efraín, sobre su compromiso con el quehacer periodístico, con ese servicio social por el que los periodistas trabajamos para informar a nuestras audiencias. ¿Hay alguna anécdota de cada uno de ellos que se le venga ya a la cabeza y nos quiera compartir? Yo te puedo decir algunas cosas, mis ideas. Yo no trabajaba directamente con el equipo de ellos. Javier Ortega trabajaba en la sección Seguridad y Justicia y durante muchos meses Javier llegaba a mi oficina donde tenía él, si se quiere, guardado o estaban en custodia todos los expedientes del famoso tema del caso Odebrecht, y él fue uno de los cuidadosos reporteros de esa sección minuciosa que dio cuenta de eso al país. El país leyó decenas de crónicas de él y de otros compañeros de esa sección, y como estaban ahí, los archivos, los expedientes, los procesos están todavía ahí, él entraba, pedía permiso, siempre con una sonrisa, siempre educado, era un chico muy caballeroso, joven, y por eso le digo chico, porque debo tener más del doble de la edad de él, y así lo recuerdo con esa sonrisa. De Paul sé, un hombre de aventura, un hombre siempre con una vestimenta adecuada, como la que un fotógrafo de acción demanda. Sé que era deportista y bueno, porque me cuentan las personas que jugaban fútbol con él. De hecho, el equipo de Radio Quito, de Platinum FM, él creo que era uno de los refuerzos en ese equipo de esta casa periodística fraterna, y siempre con una sonrisa. Sus compañeros fotógrafos lo recuerdan como una persona cariñosa. Y de Efraín, ya con 16 años como conductor, todos los equipos que salieron a cobertura con él lo recuerdan como una persona, primero, bien informada. A veces le decían, oigan, ¿por qué no miran por acá? Ten esas pistas, siempre dispuesto. Yo lo veía todas las mañanas, casi todas, porque muchas veces esperaba a los equipos periodísticos ahí donde está el edificio de Radio Quito, y él estaba esperando que lleguen los reporteros gráficos, que lleguen los cronistas para hacer, y lo único que tenía era una palabra y un saludo cordial. Muy buenos días, señor, muy buenos días, ¿cómo está? Una sonrisa. Esa es la que nos llevamos, esa es la que nos dejan, más allá de su trabajo impecable, de haber cumplido todos los protocolos de seguridad para entrar a una zona difícil, como lo habían hecho ya en decenas de ocasiones los tres miembros de ese equipo. Y ese recuerdo nos llevamos. Y una cosa más, Claudia, que es muy importante, el compromiso de seguir trabajando por el país, por la democracia, por la seguridad de la gente, por la vida de la gente, de Diario El Comercio, con su ejemplo. Eso es quizá nuestro compromiso, que lo vamos a tener que cumplir hasta el último día de nuestras vidas. Gonzalo, vamos a hacer una pausa. Con ese recuerdo que nos estás dando, con ese compromiso, nos vamos a comerciales, recordándoles a quienes nos ven que siempre nos harán falta tres, y que los colegas del Diario El Comercio eran también nuestros colegas, y que detrás de cada trabajo periodístico hay un equipo. Muchas veces es una sola persona la que pone la firma o la que pone la cara, pero el éxito de todos esos trabajos depende de un gran equipo. Ya regresamos a Mejor Hablemos. Estamos conversando con Gonzalo Ruiz, quien es el subdirector del Grupo El Comercio de Ecuador, a propósito del asesinato de nuestros colegas Javier Ortega, Paul Rivas y Efraín Segarra por este grupo de disidencias de las FARC al mando de alias Guacho. Gonzalo, decíamos antes de ir a comerciales decía usted que ellos siempre cumplieron los protocolos de seguridad, que ya habían entrado muchas veces allá, y bueno, existe la decisión de parte de otros medios, tanto en Ecuador como en Colombia, de terminar el trabajo que ellos empezaron, pero la realidad es que cada uno de nosotros tiene unas familias, un acto atroz como el que conocimos, con las fotos que conocimos, pues a cualquiera le dan al menos un instinto de protección, un instinto de supervivencia. ¿En qué condiciones, de qué manera se puede garantizar llevar este trabajo a su final y que esto no se convierta en el primer paso que evidencie que nos estamos autoamordazando? A ver, Claudia, tú sabes por tu vocación y de muchos de tus colegas en Colombia, y además por haber ejercido el periodismo en varios países del mundo, que es un tema de oficio y de vocación.
que a ninguno de nosotros nos obliga a nadie a abrazar esta profesión y a elegir, y que libremente cumplimos con nuestro deber. Pero también es una cosa lógica de supervivencia saber cuáles son nuestros límites, sabernos cuidar. El equipo en mayor o menor medida era experimentado, habían tenido coberturas difíciles, de todo orden, porque así un poco impone el trabajo periodístico. Ellos cumplían los protocolos, estaban bien informados, sabían por parte de sus responsables, del editor, de los directivos, de la mesa central, de Diario El Comercio, por supuesto, cómo se debe actuar en zonas complicadas cuando hay este tipo de acciones. Pero es que la otra cosa es quedarse sentados cruzados de brazos y no cubrir, con lo cual violentamos un derecho que tiene la población a estar bien informado, porque ellos iban a la zona de frontera a buscar imágenes, a buscar historias y a contar lo que le pasaba a la gente, historias de la vida de la gente. Por supuesto también a mostrar lo que hacían, en la medida de lo posible, las acciones de los cuerpos de seguridad del Estado ecuatoriano en esta zona complicada de Mataje, San Lorenzo, en fin, donde se están presentando estos actos, pero mostrarlos con claridad, y para eso hay que llegar a esas zonas, por supuesto, sin ir más allá y arriesgar la vida, que mucha sangre ha costado a muchos periodistas en el mundo el tratar de cumplir el trabajo, pero por supuesto por delante poner el derecho de la gente de estar informados, y para que ese derecho se cumpla hay que estar en esas zonas con todas las precauciones del caso. Ahora, yo digo que también otros grupos periodísticos ecuatorianos estuvieron en estos últimos mes y medio, digamos de febrero, este doloroso marzo que acaba de terminar, y abril, y lo seguirán estando en las zonas cercanas, cumpliendo su deber en la medida que las condiciones de seguridad lo permitan. Y por supuesto, con aquiescencia de las autoridades, el mismo equipo nuestro, el 26 de marzo por la mañana, pasó por los filtros de seguridad y, por supuesto, la autoridad estaba bien informada y nosotros sabemos que no hubo ninguna restricción, contrariamente a lo que alguien quiso decir, no hubo ninguna restricción para que el equipo pase a hacer su trabajo en zona ecuatoriana, en una zona donde vive población civil. La fatalidad quiso que nuestros compañeros caigan en manos de los secuestradores y que las cosas se den como se dieron y terminen del modo tan triste y tan doloroso como terminó. Gonzalo, me queda ya muy poco tiempo, como un minuto, y quiero insistir en una pregunta que había hecho antes y abordar algo nuevo. Son dos cosas. Los diálogos con el ELN que se llevan a cabo en Ecuador hacen más difícil la situación de orden público en la frontera desde la visión periodística o no, o sea, convienen o no convienen a la situación de orden público en Ecuador. Y de nuevo insistir en lo que había dicho al principio, te lo planteo de otra manera. Lenín Moreno está haciendo bien las cosas, Rafael Correa hizo bien las cosas, algunas personas dicen al sacar la base de Manta le entregó la zona al narcotráfico y por eso estamos en lo que estamos. Esas dos cosas para terminar, por favor. Bueno, son muchas cosas, Claudia, pero primero, el ELN. Inaceptable las declaraciones en suelo ecuatoriano en medio de conversaciones de paz sobre qué es lo que pasaba y quiénes son los responsables del tráfico de drogas en la zona de Nariño. Inaceptable. Primero porque era un marco no adecuado. Estaban en conversaciones de paz aprovechando la hospitalidad del pueblo y gobierno del Ecuador y ese tema no debía tocarse. Segundo porque nadie le pidió una opinión al comandante de ELN para que lo diga de ese modo. Y tercero, porque sabemos también que hay varios grupos vinculados a ELN o que son, no sé, algunos grupos armados que han operado con droga en esa zona. Hay informes de la Autoridad de Seguridad de Colombia. Eso en cuanto al tema. Los diálogos de paz, siempre necesarios, pero siempre en su punto, porque la paz no puede llegar como una graciosa concesión, sino como un derecho de los pueblos. Y ojalá haya diálogos de paz y haya grupos armados que entreguen las armas, pero siempre en condiciones suficientes de seguridad y sin resignar la justicia, que es un tema muy debatido y muy duro que ha tenido que debatir Colombia en este último tiempo. En cuanto a lo que ha hecho el gobierno, el tiempo dirá si todo lo que hizo fue suficiente. La triste noticia al final de este túnel que estamos viviendo es la muerte de nuestros compañeros. No creo que haya faltado buena voluntad, probablemente sí, las manos expertas suficientes como para manejar una situación
tan delicada. Lo del gobierno pasado ya se dijo, la complacencia al no aceptar que si son grupos insurgentes o rebeldes o todo eso ya se debatió suficientemente y creo que faltó firmeza y convicción en el gobierno anterior para ser firmes contra grupos terroristas de narcoguerrilla, para ponerlos en el sitio en que debían en cuanto al catálogo. Esto de ser neutrales aquí, cuando se trata de la vida de la gente, no cabe. En cuanto a si vuelve o no vuelve la base de Manta, no creo que haya condiciones ni políticas ni sociales internamente, ni creo que la base de Manta hoy en día, como se aportó en el pasado, aportaría para nada, más bien conflictuaría mucho más la situación. Eso sí, el Ecuador y Colombia deben tener los equipos suficientes y los contactos suficientes a nivel internacional para luchar por la supervivencia y por el derecho a la vida de la gente, que es lo que nos acaban de quitar y no queremos que nos lo sigan quitando, nunca más. Es Gonzalo Ruiz, el subdirector del Grupo del Comercio en Ecuador. Muchas gracias, Gonzalo, y nuestro abrazo extendido, fuerte y permanente para que esta situación no se vuelva a repetir y para acompañarlos en este duelo que también es nuestro. Muchas gracias. Por el descanso eterno de Paul, de Javier y de Efraín. Gracias a ustedes también, muchas gracias por acompañarnos. Los dejamos como siempre con el adelanto de las caricaturas que serán publicadas mañana en El Tiempo Impreso y en eltiempo.com. Feliz descanso. Mejor hablemos.